leyendo, lo que pasó con Ananías y Zafira, nadie lo vio venir. Nadie lo vio venir. Nobody saw it coming, dicen en inglés. Lo que pasó con Ananías y Zafira. Para cuando Pedro descubrió lo que estaba pasando, ya fue demasiado tarde para salvar a Ananías y a Zafira. El resto de la iglesia aprendió, temieron y se pusieron más derechitos por lo que pasó con Ananías y Zafira. Pero ya fue demasiado tarde para esa parejita. Ya estaban demasiado fríos, ya estaban demasiado indiferentes, ya estaban demasiado extraviados, ya estaban demasiado rebeldes. Dice en el capítulo 4, versículo 32, donde leímos que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Fíjese qué declaración. Perfecta unidad, perfecta unanimidad, perfecto sentir de un corazón, de un alma. Quizás en ese momento, en el versículo 32, en ese tiempo de la iglesia, y qué dulces y maravillosos son esos tiempos donde la iglesia está en perfecta unanimidad. Pero no, esos tiempos tristemente no duran mucho tiempo. Unos días, unas semanas después, yo no sé cuánto tiempo pasó del capítulo 4, versículo 32 al capítulo 5, versículo 1. Pero un tiempo después ya las cosas no eran iguales. Ya no era lo mismo. ¿Se ha sentido así, hermano, hermana? Ya no me siento igual. Ya no es lo mismo que al principio. Vemos en el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y mire estas palabras, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mire qué declaración, abundante gracia era sobre todos ellos. Y yo creo que ahí parte de todos ellos era Ananías y Zafira también. Eran parte de esa iglesia. Pero cuando llegamos al capítulo 5, es obvio que Ananías y Zafira ya no eran parte de ese todos ellos. ¿Sí me está siguiendo? Me atrevo a proponerles que las cosas no habían andado muy bien en las vidas del hogar de Ananías, en las vidas y en el hogar de Ananías y Zafira ya por algún tiempo. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque un cristiano que es de un corazón y un alma con el resto de la congregación, que abundante gracia es sobre sus vidas, no se atreve a hacer lo que hicieron Ananías y Zafira. O sea que ya había cosas que habían descuidado. Ya no eran los mismos Ananías y Zafira. Ya no estaban viviendo con abundante gracia sobre su vida. Ya no estaban en perfecta unanimidad de una misma alma, un mismo corazón con el resto de la congregación. Quiere decir que ellos no estaban experimentando, no siempre experimentaron esa abundante gracia que los demás sí estaban experimentando. Que no llegaron a ya no ser del mismo corazón y la misma alma con el resto de la iglesia. No todo es como parece ser. Así he titulado mi mensaje, no todo es como parece ser. Cuando leemos el versículo 32 y cuando leemos el versículo 33 y hasta fines del capítulo 4, las cosas parecían estar muy bien en esa iglesia. Hasta que llegamos al capítulo 5, versículo 1, y nos damos cuenta que
las cosas siempre no son como parecen ser. Un momento parecía que todo era armonía y unanimidad en la iglesia. Pero no todo es como parece ser. Un momento parecía que había un tremendo espíritu de comunión, abnegación, porque dice que nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Parecía que había un tremendo espíritu de generosidad en esa creciente congregación. Pero no todo es como parece ser. Un momento parecía que abundante gracia era sobre todos ellos, así como dice, sobre todos ellos. Pero no todo es como parece ser. En el capítulo 5, comienza, ¿cómo? Comienza con un pero. Gracias. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer. Comienza con un pero. Qué triste que siempre tiene que haber un pero. Hay un dicho que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Le dijo: ¿por qué pusiste esto en tu corazón, Ananías? La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, algunos preguntarán: entonces, ¿no era cierto eso de que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma? Entonces, ¿era pura fachada eso de que abundante gracia era sobre todos ellos? No, la palabra de Dios no miente, no se equivoca, no exagera. Me atrevo a decir que Ananías y Zafira en un tiempo, en un determinado momento de su vida espiritual, sí experimentaron verdadera comunión y unanimidad con el resto de la congregación. Sí había abundante gracia sobre sus vidas. Todo verdadero creyente experimenta esas cosas en un momento u otro de su vida espiritual. Pero todo cristiano debe cuidar su corazón. Todo cristiano puede descuidar su corazón. No importa quién seas, ni cuántos años tengas de ser cristiano, si eres un cristiano nuevo o un cristiano ya viejo de muchos años, si sirves poco en la iglesia o si eres un líder en la iglesia, todo cristiano debe cuidar su corazón. En Hebreos 3, versículos 7 y 8 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuántos mensajes habrán escuchado Ananías y Zafira? No de cualquier predicador, de los mismos apóstoles de Cristo. A veces somos rápidos, la gente es rápida para decir: es que el pastor es el problema. Es que el pastor no tiene el poder de Dios en su vida. Bueno, esa excusa no la pudieron haber usado Ananías y Zafira, porque si alguien tenía el poder del Espíritu Santo eran los apóstoles. O sea, tenían a los mejores pastores que la iglesia ha jamás tenido. ¿Está de acuerdo conmigo? Desde los apóstoles no ha habido otro líder espiritual que tengan el poder de Cristo sobre sus vidas como los apóstoles. Por eso hasta sanaban enfermos, hasta resucitaban muertos, porque tenían el poder de Cristo obrando sobre ellos. Entonces, esa excusa no la podían usar Ananías y Zafira de que es el pastor que anda con una mala actitud. No. No era por falta de predicación y enseñanza que Ananías y Zafira les pasó lo que les pasó. ¿Cuánto tiempo
escucharían mensajes Ananías y Zafira sin realmente sentir la voz del Espíritu Santo hablándoles a su corazón. Hay otro dicho que dice: el león piensa que todos son de su misma condición. ¿Ha oído ese dicho? El que ha descuidado su corazón, que ya la predicación no le llega, no lo mueve, que anda frío, distanciado o apático o con algún resentimiento por algo que pasó, por algo que le hicieron, que no siente las mismas ganas de estar en la iglesia, que ya no se identifica con los demás. O cuando va a la iglesia se la pasa observando a los demás y pensando que todos han de andar igual, que todos son una bola de hipócritas, que todos están fingiendo gozo y que su servicio no es genuino. Y dicen cosas como que la iglesia ya no es la misma, o el pastor o la esposa del pastor ya no son los mismos conmigo. No se dan cuenta que el problema es que ellos mismos descuidaron su corazón. Y piensan que todos han de andar igual, todos han de pensar igual, todos han de sentir igual. Y el joven que anda sonriente sirviendo al Señor, ganando almas y sirviendo a Cristo, es un hipócrita, porque no es cierto, no creo que realmente sea tan genuino así. Y el hermano que está cantando gozoso con una sonrisa en su corazón, de seguro está fingiendo. Así piensa el que no ha cuidado su corazón. Hermanos, eso de cuidar el corazón es una responsabilidad personal, una responsabilidad individual. Yo no puedo cuidar su corazón y usted no puede cuidar mi corazón. La Biblia manda al cristiano individual a cuidar su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él va a ser las decisiones que vas a tomar, cómo vas a vivir, cómo te va a afectar, según cómo ande tu corazón. Otra observación es que los apóstoles, como dije, tenían el poder del Espíritu Santo. Dice versículo 33, mire conmigo ahí, 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí vemos que otros sí estaban siendo transformados. Otros estaban respondiendo al llamado de servir, al llamado de dar de sí mismos y de lo que tenían. Versículo 36 nos habla de José. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, Dios sí estaba obrando. Gente estaba tomando decisiones. Gentes hasta se estaban despojando de lo de ellos para darlo para las necesidades de los demás. Pero a pesar de que los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, no sabían lo que estaba pasando en las vidas individuales de cada persona que se congregaba en esa iglesia. Y no sabían lo que estaba pasando detrás de la apariencia en las vidas de Ananías y Zafira. Lo único que pudo hacer Pedro cuando ya el pecado se manifestó fue confrontar y reprender a Ananías. Primera a los Corintios capítulo 5 versículo 1. Deje una marca en Hechos 4 por favor. Pero mire conmigo primera a los Corintios capítulo 5. Lo que estoy diciendo es que Pedro, a pesar de que tenía el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y oiga bien, Pedro pudo discernir que las cosas no andaban bien con Ananías cuando trajo el precio de la heredad del cual habían sustraído una porción. Pedro se dio cuenta de que ya no había
sinceridad, que ya no había honestidad de parte de Ananías, pero no se dio cuenta de cuando empezaron las cosas a andar mal en la vida de Ananías y Zafira. No pudo discernir Pedro, a pesar de que estaba lleno del Espíritu Santo. Hay cosas que un pastor simplemente no sabe, no puede ver, no conoce el corazón de la gente. Y el gran apóstol Pedro y Jacobo y los otros con él, porque todos estaban en ese entonces en Jerusalén. No había un pastor, había 11 pastores ahí en esa iglesia. Y aún así se les pasó desapercibido lo que estaba sucediendo en la vida de Ananías y Zafira, en esa familia de su iglesia. Y para cuando ya se dan cuenta, pues Pedro tiene que reprender, tiene que confrontar y reprender. Así como Pablo tuvo que hacer con los corintios. Mire primero a los Corintios 5, versículo 1. De cierto se oye, dice Pablo, que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Esa es otra de las excusas, es otra de las cosas que dicen gente que no ha cuidado su corazón, que cuando son confrontados con su pecado dicen: ay, me están juzgando. Pues ahí Pablo dice que lo había juzgado al que tal ha hecho. Pastor, ¿pero qué no dice la Biblia que no debemos de juzgarnos unos a otros? No debemos juzgar el corazón, los motivos, porque yo no conozco sus motivos, usted no conoce mis motivos. Yo le decía esta ilustración a la congregación más temprano, en la escuela dominical: si alguien llega tarde, llegar tarde está bien o está mal. Está mal en el trabajo, está mal en la escuela y está mal en la iglesia. ¿Sí o no? Llegar tarde está mal. Y también estar saliendo y entrando a cada rato. O estar viendo el teléfono cuando se está enseñando. Está mal en la escuela, está mal en el trabajo. Algunos trabajos hasta te dan un warning si estás viendo el teléfono cuando es tiempo de trabajar. ¿Sí o no? Y está mal en la iglesia. Ahora, si alguien llega tarde, no puedo decir que eso está bien o quedarme callado para que no se sientan mal. Llegar tarde está mal. Ahora, yo no sé por qué llegó tarde. Entonces yo no puedo pensar: es que no le importan las cosas del Señor. Ya estoy juzgando donde no puedo yo juzgar, porque no conozco el corazón, las intenciones. Pero el hecho sí debemos de juzgarlo. Es que cuando alguien está obrando mal y sale el pecado, la Biblia dice que sí debemos juzgar lo que está mal. Eso nomás para quitarle a usted esa idea de que no me juzguen. ¿Cómo que no? Lo que está mal está mal. ¿Por qué lo hiciste? Yo no sé. Eso es entre tú y Dios. Pero de que lo que hiciste estuvo mal y se debe de decir. ¿Sí o no? Entonces Pablo está diciendo que este muchacho en la iglesia tiene la mujer de su padre, está teniendo relaciones con él, se descubre, está mal. Eso está mal. Y dice, versículo 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Miren nada más, ese versículo nos dice mucho. El joven era cristiano. El joven era cristiano. La salvación no se pierde. Amén. No hay cierto pecado que tú puedas cometer que te va a llevar a perder tu salvación, porque la salvación tú no hiciste nada para conseguirla y tú no puedes hacer nada para perderla. Una vez que eres salvo, para siempre eres salvo. Entonces, ¿qué es lo que se pierde, pastor? Se pierde la comunión con Dios y se pierde la bendición de Dios. Y muchas veces provocamos la disciplina del Señor. Porque Dios a sus hijos, dice la Biblia, porque los ama, los disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y eso es lo que está diciendo Pablo: entréguenlo a Satanás. Lo que le hace falta es que, así como Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para darte una zarandeada.
Jesús le dijo eso a Pedro. Y yo he rogado por ti que tu fe no te falte. En otras palabras, le dijimos Dios y yo a Satanás que sí le damos permiso que te dé una zarandeada. Porque te hace falta, Pedrito, porque estás bien lleno de orgullo. Y mire qué zarandeada le dio Satanás a Pedro. Lo vemos al rato llorando amargamente. Porque negó a su Señor, ¿sí o no? Él pensaba que nadie, yo no te voy a negar, Señor, aunque todos te neguen, yo voy a permanecer fiel hasta el firme. Y dice el dicho, más rápido cae un hablador que un cojo. Jesús le dio permiso a Satanás que le diera una zarandeada a Pedro para bajarle el orgullo que tenía. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cristo no podía usar a Pedro orgulloso. Tenía que ser humilde para poder usarlo. Una vez que se humilló y se arrepintió y regresó, el Señor lo restauró y al rato lo vemos predicar el día de Pentecostés y 3,000 son salvos. Gloria a Dios por un Dios que es el Dios de la segunda oportunidad. Y un Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero el pecado es pecado, necesita corregirse. Necesita haber arrepentimiento y confesión para que pueda haber perdón y que pueda haber reconciliación y que pueda haber restauración. ¿Sí o no? Hoy en día lo que pasa es que no queremos que nadie nos diga nada. Que nadie señale mi pecado, que nadie señale mis errores. Queremos que nadie me juzgue, decimos. Pero la Biblia habla que sí debemos juzgar el pecado. Y el pecado es malo. Entonces aquí Pablo le está diciendo, entréguenlo a Satanás para la destrucción del cuerpo. A lo mejor Dios tiene que quitar la vida, pues ya es salvo, va a ir al cielo, pero su alma, pero aquí está haciendo cosas terribles que están trayendo reproche al nombre de Cristo. Y en la iglesia se estaba cometiendo ese pecado. Entonces les dice esto, versículo 6, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Y déjeme decirle, por eso es que se debe de corregir el pecado, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Una manzana podrida pudre las demás en la canasta. ¿Sí o no? Tienes que sacar la manzana podrida, si no, todas se te van a podrir. Así es con el pecado. En ese caso, el hermano descubierto fue reprendido y se arrepintió. Si leemos el resto en el 2 Corintios, ese joven se arrepintió cuando lo reprendieron. Y hasta el mismo Pablo les escribe después a los corintios que lo perdonen y que lo restauren. Qué bonito es cuando un cristiano escucha la voz de Dios, trae convicción a su corazón, se arrepiente, arregla lo que tiene que arreglar y Dios perdona y Dios restaura y se siente como que se ha quitado una gran carga de encima. Porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero no fue así con Ananías y Zafira, tristemente. Regrese a Hechos capítulo 5, por favor. Versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras se arrepintió y pidió perdón. ¿Dice eso? No, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Por qué cayó y expiró Ananías? Pues porque Dios le quitó la vida. Amén. Es obvio que Dios le quitó la vida en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo, Dios conoce el corazón y sabía que Ananías no estaba arrepentido. ¿Qué dice Proverbios 29:1? El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. A veces, ¿cómo reaccionamos a la reprensión? Revela mucho. Revela contrición, arrepentimiento, vergüenza, pena, o hay coraje,
hay enojo. ¿Cómo se atreve? ¿Y quién se cree él? ¿Sí o no? Dios ya sabía, por eso le quitó la vida a Ananías. Segundo de Reyes 17, vaya ahí conmigo bien rápido, por favor. Segundo de Reyes en el Antiguo Testamento. Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Hermano, así es como Dios te habla. Por medio de sus profetas, de sus predicadores, de sus siervos. Dios no te va a hablar del cielo. No te va a caer un rayo del cielo, hermano. Dios es misericordioso, te quiere hacer entender que confieses tu pecado, que no te va a ir bien. Y por eso te da a profetas y a videntes, o sea, predicadores que te digan, que te adviertan, que te prediquen la palabra de Dios. Y diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Pero mire lo que dice el versículo 14. Mas ellos no obedecieron. Antes, ¿qué dice ahí? Endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. ¿Está conmigo ahí, hermano? Versículo 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Miren lo que pasa el versículo 18. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque cuando vinieron, envió los profetas a predicarlo, no se arrepintieron, siguieron su mal camino, obstinados, endurecieron su cerviz, o sea, endurecieron el corazón. También Zafira tuvo oportunidad de haberse arrepentido. Regrese a Hechos 5, por favor, versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Esa era la oportunidad para que Zafira hubiera dicho, no, la vendimos por más, pero nos quedamos con una parte. De haber confesado. Pero no, le siguió la corriente a su esposo. Amén. Mire, hermano, hermana, en la vida cristiana uno tiene que aprender a ser más fiel a principios que a la sangre. De ser más fiel a Dios que a la sangre propia. Muchos cristianos nunca llegan a madurar a ese nivel. Y prefieren solapar el pecado del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija, y sacar a toda la familia de la voluntad de Dios, que estar dispuesto a decirle al esposo o al hijo o a la hija, andas mal, arrepiéntete. Un esposo en una ocasión, su esposa tenía una terrible actitud y andaba mal con un montón de hermanas y era una mujer bien dramática, bien pleitista, era una mechita corta la hermana. Y el esposo vino a hablar conmigo desesperado, era un líder en la iglesia. Pastor, ayúdeme, no sé qué hacer con mi esposa, le busco por aquí, le busco para allá, pero nomás no quiere cambiar. Y entonces yo, queriendo ayudarles, hago una cita con ellos en mi oficina para hablar. Y de paso, sus padres de ella eran miembros de la iglesia, y les digo que vengan a la iglesia y se sienten en mi oficina, porque digo, los padres también se quejaban de la hija, que era muy temperamental, que tenía una terrible actitud. Y dije yo, bueno, los padres están pidiendo ayuda, el esposo está pidiendo ayuda, vamos a confrontar a esta hermanita. Solo tenemos una reunión y le empiezo a decir, hermana, esto y esto y esto y esto.
Y se enoja el esposo conmigo, se enojan los padres conmigo y termino perdiendo a las dos familias. Digo, yo queriendo ayudarle, pero a la hora de la hora, la sangre fue más fuerte que hacer lo que es correcto hacer con la palabra de Dios. Y desde entonces, ¿sabe qué hago? Mejor me muerdo la lengua y digo, no voy a hacer nada. Mejor no digo nada, porque a la hora de la hora son más fieles a su propia sangre que a seguir lo que dice Dios. Y entonces se pierden familias, se pierden los hijos, se van de una buena iglesia porque no hay arrepentimiento. ¿Sí me está siguiendo? Le dice Pedro a Zafira, ¿es cierto, Zafira, que lo vendieron en tanto? Sí, así es, dice. Entonces, dice, y Pedro le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Wow, pobre Zafira. Andaba igual que su esposo. Quiero hacer una última observación. Dice la última parte del versículo 5. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Los demás de la iglesia que no estaban ahí en ese momento oyeron lo que pasó y les entró un temor. Versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué temor? Porque no puedes jugar con el pecado. No puedes burlarte de Dios. No puedes tentar a Dios y te va a ir bien. Por eso les dio temor. Por eso se llenaron de temor. Proverbios 21:11 dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Amén. Deuteronomio 21, versículo 18. Vaya ahí conmigo, por favor. Deuteronomio 21, versículo 18. Y mire que otro ejemplo tan drástico que usa el Señor aquí. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá. ¿Y qué dice ahí? Y temerá. Oh sí, qué bueno que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, ¿verdad? Dicen algunos. Qué bueno que Dios ya no trata así hoy en día como trataba en el Antiguo Testamento. Pero tengo noticias para usted, hermano, hermana. Dios no cambia. O sea, ahí hay principios que aprender. ¿Sabe cuál es el principio? No toleres el pecado en tu casa. No solapes el pecado. No encubras el pecado. No apapaches el pecado. Esa es la enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y una vez que toda la masa está leudada, que toda una familia está leudada, Dios no puede bendecir a esa familia. Y quizás es por el pecado de uno, pero como no se corrigió, no se expuso, no se confesó, toda la familia es partícipe. Zafira, yo creo que en aquellos tiempos es bien obvio que el líder era el hombre y el que tomaba las decisiones era el hombre, y Dios no hacía responsable a la mujer de muchas cosas porque el hombre era el que tomaba las decisiones. Y por eso Pedro le dio la oportunidad a Zafira, nomás para saber
si ella iba a participar con su esposo o si ella iba a desembuchar. Pero no, ella dijo sí, sí fue en tanto. Participó de la mentira de su esposo. Fue cómplice, fue partícipe. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Alguien dijo, ¿verdad? Otro dicho por ahí es: tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Sí o no? Y por eso Zafira cae muerta también, porque ella sabía. Y cuando tuvo la oportunidad de decir: Pedro, yo le dije a mi esposo que eso no estaba bien, yo no estaba participando de eso, pero no, participó también. O sea que ella también no había cuidado su corazón. Una vez que toda una familia está leudada, Dios no puede bendecir a toda la familia, porque se está tolerando el pecado. Una vez que toda la iglesia está leudada porque se está tolerando un pecado, Dios no puede bendecir a toda la iglesia. Amén, hermanos. ¿Cuáles fueron los errores o los pasos que dieron Ananías y Zafira? Bien rapidito se los voy a dar y vamos a terminar y nos vamos a ir. Hechos 5 y nada más 4 versículos vamos a leer. Hechos 5, 1 al 4. Y aquí le voy a dar los errores o los pasos equivocados que dieron Ananías y Zafira. Y si no tiene cuidado usted y yo, podemos nosotros hacer exactamente lo mismo, estar haciendo exactamente lo mismo. Hechos 5, 1 al 4, ¿ya lo encontró? Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Primer paso equivocado, primer error: tomaron una decisión muy importante sin pedir consejo, sin mencionarle a nadie. Hermanos, yo les he enseñado esto: la vida está compuesta de decisiones. ¿Sí o no? Estamos donde estamos, somos lo que somos en gran parte a las decisiones que hemos tomado en toda nuestra vida. Si estamos en un punto no muy bueno en nuestra vida, muchas veces es por las decisiones equivocadas que hemos tomado. Si estamos gozando de bendiciones y cosas buenas en la vida, es por decisiones buenas que hemos tomado. Amén. Cada decisión es como la salida, una salida en el freeway. La vida es como un freeway. De hecho, la vida cristiana es una carrera. ¿Sí o no? Y vamos por el camino del Señor. Y hay salidas. La calle fulana, la calle sutana, la calle mengana, el bulevar tal, la avenida tal. ¿Verdad? Cada decisión es como decidir salirte en esta calle. Al salirte por esa calle te va, al momento que te saliste por esa calle te va a llevar rumbo en una dirección. ¿Sí o no? Es inevitable. Y a veces pasa tiempo, pasa rato, pasan varias otras calles antes de que te das cuenta que te saliste mal. Y tratas de regresar otra vez, pero ya caminaste ese trecho y ya pasaron otras cosas. Así son las decisiones en la vida. Una vez que tomamos una decisión equivocada, eso me va a llevar a otra experiencia, consecuencia, porque agarré un rumbo que Dios no quería que yo tomara. Y por eso es importante pedir consejo. Por eso es importante orar. Cristianos que son, como dice ahí en Hechos 4:32, de un alma, de un corazón, parte de una familia espiritual en la cual hay unanimidad, donde ninguno dice ser suyo propio nada de lo que posee. No, un cristiano así no hubiera vendido su heredad sin habérselo comentado a alguien, sin haber consultado con los apóstoles, los pastores de esa congregación.
Por lo mismo que era mucha gente. Eran miles de personas los que se habían añadido a esta iglesia. La congregación había crecido. Por lo mismo que eran muchos y nada más eran 11 apóstoles. Bueno, le voy a decir a Pedro, le voy a decir a Jacobo, le voy a decir a alguien porque ellos andan bien ocupados ministrando y gente está siendo salva y añadida a la iglesia. Si yo no les digo, no vas a ver, necesito pedir consejo de alguien que me pueda orientar. Los pastores, hermanos, no leemos la mente, no somos adivinos. Y sí, andamos ocupados y perdone, a veces descuidamos el tomar atención para platicar con usted y preguntarle cómo van las cosas, pero usted también tiene responsabilidad de decir, pastor, así me siento, o estoy haciendo esta decisión con mi trabajo, o esto está pasando en mi matrimonio, o esto está pasando con mi hijo, o sabe que vamos a vender esta cosa y vamos a comprar aquello, y ya voy a echarme esta droga encima. A ver qué me puede decir el pastor. El pastor quizás no sabe de su oficio en particular, quizás no sabe nada del negocio que usted tiene o de las leyes, no es un abogado o alguien estudiado así, pero te va a dar un consejo basado en principios bíblicos. Te va a decir lo que es agradable a Dios y no agrada a Dios. Algunos piensan que lo que esa iglesia hizo de los hermanos, haber vendido todo lo que poseían y haberlo traído a los pies de los apóstoles, que fue una locura. Y hasta cierto punto yo estoy de acuerdo, porque después la iglesia en Jerusalén llegó a estar tan necesitada que necesitaban andarse recogiendo ofrendas en otros lugares para ayudarles a ellos, porque se quedaron pobres, porque vendieron todo lo que tenían. Pero oiga bien, no estaban obligados a hacerlo. Nadie los obligó. Ananías y Zafira, nadie les dijo que tenían que vender esa heredad y darla a los apóstoles. Pedro mismo se lo dice, reteniéndola. No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. Ananías, es tu dinero, podías hacer con él lo que tú querías. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Por qué tus motivos se torcieron? ¿Alguien me está siguiendo, hermano? Tenga cuidado, hermano, con decisiones que toma sin orar, sin buscar consejos, sin consultar con el pastor, con la esposa del pastor, hermana. Nosotros estamos para ayudarles. Si a usted le va bien, yo me voy a gozar. Si usted comete un error y le afecta a familia, a su hogar, nosotros lo vamos a resentir también, porque va a afectar cuando andan las cosas mal personalmente en la familia. Afecta todo lo que hacemos para el Señor también. Entonces voy a tratar de darle un consejo objetivo, bíblico, imparcial. Pero creo que Ananías y Zafira no hablaron con los apóstoles porque ya sabían lo que los apóstoles les iban a decir. Porque ya sus corazones no andaban bien. Muchas veces la gente no viene a ver con el pastor y a pedirle consejo porque ya saben el consejo que les va a dar el pastor y mejor no quieren escuchar ese consejo. Y mejor buscan a alguien más que les va a dar por su lado. Número 2, Ananías y Zafira o nunca echaron raíces en su iglesia y aprendieron a tener compañerismo en la iglesia con sus hermanos en Cristo, o se fueron apartando de aquellos que los estimularan al amor y a las buenas obras. La Biblia dice que cuando vamos a la iglesia debe de ser para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, para exhortarnos unos a otros. ¿Se acuerda ya en Hebreos 10? Y termina diciendo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén. Vamos a la iglesia para estimularnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros. Para eso vamos. Así es que mira, si otro hermano en Cristo, otra hermana en Cristo se te acerca y te dice, hey, ¿por qué has estado faltando? Hey, ¿por qué no viniste? No te vi en el miércoles estudio bíblico, no te vi para ir a ganar almas. ¿Qué está pasando contigo? No te enojes con él, no te enojes con ella. Está siendo un buen hermano, alguien que te quiere ayudar a ser un mejor cristiano. No te está criticando. No te pongas a la defensiva.
quiere ayudarte, se preocupa por ti. La iglesia es una ciudad de refugio. Es un lugar de protección, compuesta de pecadores salvos por gracia y la misericordia de Dios. No hay iglesias perfectas, no hay congregaciones perfectas. Pero estamos ahí precisamente para ayudarnos unos a otros, para orar unos por otros, para exhortarnos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tómelo de alguien, hermanos, que mi esposa y yo estuvimos en la misma iglesia donde fuimos salvos 7 años. Desde que fuimos salvos hasta que Dios nos llamó a venirnos a Albuquerque. Y aquí estamos por cumplir 28 años de ministerio con la misma congregación. Ha sido siempre todo color de rosa. Los hermanos que tienen tiempo con otros saben que no es así. Han habido altas y bajas. Ha habido conflictos, ha habido desilusiones. Claro que sí. Pero este es el lugar que creemos es el de mayor protección y bendición para nuestra familia. Si cada vez que alguien te ofende, cada vez que alguien te critica o dice o te trata de exhortar, te molestas y te vas a otra iglesia y otra iglesia, otra iglesia, el problema no es la iglesia, el problema es tu corazón. Ya no tengo tiempo de ir para ahí, pero la parábola del sembrador habla de 4 clases de oyentes. Que la semilla cae junto al camino, entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. Y aclara el Señor claramente que unos oyen, pero les entra por aquí, les sale por aquí. Por eso nunca crece nada en sus vidas. Que otros, ¿verdad? Nunca echan raíces, no tienen profundidad. Por eso nomás cualquier cosita, una crítica, una ofensa, y luego se marchitan y se van. Y luego otros son sembrados, pero los afanes de esta vida, por la riqueza, por otras cosas que siempre toman primer lugar antes que lo espiritual, nunca llevan fruto. Que solamente aquellos que son plantados en buena tierra son los que dan fruto con perseverancia. Y es una cuarta parte. Una cuarta parte. Quiere decir que 3/4 partes de toda la gente que escucha la palabra de Dios no están bien sembrados, no están bien plantados. Esas son las estadísticas. Tercero, Ananías y Zafira nunca cuidaron su relación con Dios primero. Nunca se animaron en casa, en el hogar, a caminar con Dios, a estar creciendo espiritualmente juntos. La Biblia dice que el hombre debe ser el líder del hogar y dirigir a su hogar en los caminos del Señor, pero obviamente Ananías no dirigió a su hogar para servir al Señor, para cuidar su corazón, para ser genuino en su vida cristiana. La mujer debe ser la ayuda idónea de su marido, dice la Biblia, ayudarlo a ser alguien mejor, pero es obvio que Zafira no ayudó a Ananías, sino al contrario, participó con él también. Los padres deben criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Hay un orden para el hogar cristiano y cuando estamos dentro de ese orden y hacemos lo que debemos de hacer, Dios bendice. Por lo tanto, es fácil deducir que Ananías y Zafira no tenían un hogar cristocéntrico. Eran cristianos o se portaban como cristianos solo cuando iban a la iglesia, pero en casa y en sus vidas personales no andaban caminando con Dios muy bien. 4, Ananías y Zafira se convirtieron en buenos para fingir, en buenos para disimular. El miércoles le estaba diciendo a la iglesia de un misionero que conocimos nosotros, hijo de misionero, en el campo misionero allá haciendo tremendas cosas para el Señor. Se enamoró de una muchacha que sus padres no estaban de acuerdo, porque sus padres veían algo en esa muchacha que no les parecía, que era una buena muchacha para su hijo, y le dijeron que no se casara con ella. Pero él se encaprichó y se casó con ella. Los casaron, empezaron a vivir juntos, a tener hijos. Pero pronto se dio cuenta este muchacho que lo que le habían dicho sus padres era cierto. No era feliz,
Estaba viviendo en un matrimonio donde se sentía acorralado. La mujer era una dramática de primera, pleitista, nunca estaba contenta, tenía un espíritu contrario a la obra del Señor. Y este es un hijo de misionero que está levantando en la iglesia, haciendo la obra del Señor. Y ella era una cosa en la iglesia, otra cosa en casa. Y entonces estaban todo el tiempo peleando y peleando y peleando. Pero pues ya ni modo, ya estás casado, ahora quedarte, ¿no? Pero eso no es lo que pasó. Él al rato la engañó con otra mujer y empezó a tener una relación con otra, y luego ella se enteró, y como se enteró, peor lo trataba, pero no se quiso divorciar, no se quiso separar. Dijeron: ok, tú tienes tu vida, ya haz lo que tú quieres, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y ella empezó también a engañarlo a él. Y a nadie le decían, hasta los invitaban a conferencias a predicar sobre la familia. Y iban ahí ella a predicar a las hermanas, a enseñar a las hermanas lo que es ser una esposa cristiana. Y él, mientras estaban viviendo en adulterio y con un infierno en su hogar. Hasta que tarde que temprano ya salió la mentira. Perdieron su ministerio. Los alcanzó todo. Sale, lo feo del pecado eventualmente sale para afuera. Y se descubre. Porque se habían hecho muy buenos en fingir. Ella no quería delatar a su esposo porque les llegaba mucho dinero del extranjero, eran misioneros y les mandaban apoyo económico. Y si de repente decimos que nuestro matrimonio es una hipocresía, perdemos el sostén económico. Estaban en un acuerdo en vivir así. Esto le puede pasar al mejor cristiano. De hacerse un bueno para fingir y disimular. ¿Quién comenzaría a aflojarle en ese hogar? ¿Ananías o Zafira? Solo Dios sabe. La Biblia no nos da detalles tampoco de que ellos si tenían hijos o no tenían hijos. Pero una cosa es segura: si llegaron a tener hijos, no aparecen en la escena para nada, quizás porque no eran salvos, no iban a la iglesia, porque nunca se mencionan sus hijos ahí. Sus padres no los pudieron convencer. Es triste cuando padres cristianos no pueden convencer de su fe ni a sus propios hijos. Ay, está bien calladito. Otra cosa es segura: si es que llegaron a tener hijos, también los hijos se hubieran convertido en buenos para fingir. Porque los hijos aprenden del ejemplo de sus padres. Porque de tal palo, tal astilla, porque cual la madre, tal la hija, dice la Biblia. Y por último, número 5, antes de ser confrontados por Pedro, ya el Espíritu Santo les aseguro que ya el Espíritu Santo les había dado convicción a Ananías y a Zafira, pero no se habían arrepentido antes, se habían endurecido. Para cuando Pedro los confronta con su pecado, ya tenían tiempo indiferentes y endurecidos. Por eso fue demasiado tarde. Cuando alguien anda mal y no quiere arrepentirse, ve la reprensión como falta de amor. Es que ahí ese pastor no tiene amor. O como me están juzgando. Amén. Me pongo a pensar en Esteban. Cuando Esteban se para a predicarles y les dice: vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, ustedes también. Y dice la Biblia que en vez de arrepentirse, cruzaron los dientes, se llenaron de ira contra Esteban y empezaron a apedrear a Esteban. Cuando tu corazón no andas bien, no vas a aceptar la represión, antes te vas a enojar más. Proverbios 27, 5 y 6 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Sabes? Alguien que te ama te va a decir la verdad. Alguien que te ama se va a preocupar por ti y te va a decir cuando vas por mal camino. Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hermano, déjeme terminar con esto. ¿Dónde está usted? ¿Cómo anda usted? ¿Hay algo que arreglar con Dios esta tarde? Quizás tendré que continuar este mensaje con
otro mensaje de cómo cuidar tu corazón o cuándo cuidar tu corazón, pero la verdad es que ya he predicado esas cosas antes. Aún así las volveré a predicar porque hay muchos hermanos nuevos que no tienen tanto tiempo con nosotros. Pero déjeme decirle esto, la responsabilidad de cuidar su corazón es su responsabilidad. Y cuando no cuida su corazón, las actitudes cambian. Y déjeme decirte, así como le dijo Dios a Caín cuando decayó su semblante, le dijo: Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Ah? Lo que quieres hacer, lo que vas a hacer, el pecado está a la puerta. Si no te arrepientes, el pecado está a la puerta. Hechos 4:32 y Hechos 4:33 sí sucedieron. Sí había abundante gracia en esa iglesia. Sí eran de un alma y de un mismo corazón. Sí es posible, hermanos. Es posible tener un cristianismo así. Es posible tener un hogar, una familia así. Sí es posible gozar en una iglesia así. Sí es la vida cristiana gozosa y feliz con la bendición de Dios, con la abundante gracia de Dios. Sí es algo real para todo aquel que está cuidando su corazón. No necesitamos que nadie nos cuente, porque lo hemos experimentado y lo hemos sentido. Pero cuando uno no cuida el corazón, lo puede perder bien rápido, bien fácil. Y todo verlo de una manera diferente. Si usted está aquí y no está seguro de ir al cielo cuando muera, déjeme decirle, Cristo le quiere dar salvación y una vida diferente, una vida nueva. Y sí es posible, la vida cristiana es real. Cristo me salvó a mí y salvó a muchos, la mayoría de los hermanos que están aquí, y nos dio una mejor vida en Cristo. Pero el cristiano tiene que cuidar su corazón. Vamos a orar todos ojos cerrados. Señor, nadie vio venir lo que sucedió con Ananías y Zafira. Y así de repente a veces me pongo a pensar como pastor, cuando de repente cosas suceden con una parejita de jóvenes en la iglesia que no andan por buenos pasos, o con un matrimonio que de repente se sabe que estaban teniendo problemas y ya son problemas irreconciliables y se está destruyendo ese matrimonio, o cuando hay algún pecado ahí feo, horrible, que de repente sale a relucir. A veces me pregunto, ¿cómo es que no vi esto sucediendo? ¿Cómo es que no vi venir todo esto? Es que hay muchas cosas que humanamente uno no puede saber. Uno no conoce las vidas personales íntimas de los miembros de su iglesia. Y es por eso, hermano, hermana, joven, señorita, que tienes que cuidar tu corazón. Porque puedes empezar a vivir una vida falsa, fingiendo. Y de repente va a alcanzarte tu pecado, va a salir, se va a conocer, va a manifestar. Y ya lo único que voy a poder hacer va a ser reprenderte. Va a ser tratar de corregirte. Y en vez de que te arrepientas y en vez de que confieses tu pecado y para que Él te pueda ayudar y restaurarte, te vas a endurecer, te vas a enojar y te vas a ir. Y peor va a ser el quebrantamiento después. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Hermano, hermana, no tome como algo ligero este mensaje. Pastor, ¿por qué no está diciendo? Lo estoy diciendo por todos. Porque las mejores familias pueden descuidar su vida espiritual, su corazón, y al rato andar con una terrible actitud. Al rato terminar hasta fuera de los caminos de Dios. Y si usted tiene hijos, va a arrastrar con sus hijos si no se arrepiente. Va a sentenciarlos a una vida de fingir, de falsedad, de un falso cristianismo, nomás porque no quiere arreglar lo que usted necesita arreglar. Si Dios le ha hablado a usted, hermano, hermana,
Padre de familia, madre de familia, o joven, señorita, tú sabes por dónde andas, tú sabes cómo anda tu vida. Te animo a que vengas al altar y arregles cuentas con el Señor. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, confiesa ese pecado. La razón que ya no te sientes igual, la razón que ya sientes que no es lo mismo, la razón que sientes que otros están siendo hipócritas y de doble cara, es porque no has cuidado tu corazón. Ven y dile al Señor: perdóname, Señor. Trabaja en mi corazón, trabaja en mi vida. Ayúdame a enfocarme en la viga que está en mi ojo, en vez de andar tratando de buscar las astillas que están en el ojo.